Cuando me enteré de que gané el proyecto, me llamaron, que gané el proyecto, ahí en la Senatur me llamó directo. Y dije, ¿será cierto esto? Porque no creía esto, porque en el primer día que se hizo el Turismo Joven fue en Villa Haya. Ahí yo me fui nomás, participé nomás, porque creí que era un simple curso nomás. Ahora deseo de tener un local y más compradores para comprar las artesanías, tener donde poner y a la vez también si alguien quiere también aprender, nosotros sí podemos enseñarle un poco de nuestra artesanía. Hacer eco diferente la molde de bolso. Ya por pantalla, ya por bolsón. La comunidad se mantiene así de artesanía y algunos se mantienen trabajando ahí en el Chaco. Nosotros tenemos que ir al monte, lejísimo también, tenemos que entrar también unos cuantos kilómetros y hay veces también que hay seguridades y algunos ya no quieren ir más, traer los materiales porque ya tienen miedo de ir. Este proyecto me va a ayudar mucho y le va a ayudar mucho a mi gente también para hacer más, tener más entusiasmo de hacer más artesanía. Queremos más promocionar de nuestra cultura y de nuestra artesanía también. La capacitación es importante para los jóvenes, más para ahora, que se capaciten más para obtener algo, porque sin capacitación no vas a obtener nada.